Bienvenidos, multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulos 46 al 50. Tras recordar el pasado, el decidido tercer Raikage estaba listo. Esta vez, estaba decidido a superar sus límites y fortalecerse aún más para que ni siquiera una bestia con cola desenfrenada representara una amenaza. Se aseguraría de que la aldea y sus seres queridos nunca estuvieran en peligro. Se convertiría en el escudo y la lanza que protegieran a Kumogakure. Si Ron hubiera estado presente para presenciar la determinación de su padre, quizás se habría inspirado para exclamar: «Esto es Esparta». La idea de que algo tan inesperado saliera de su boca le habría hecho gracia. Desde su nacimiento, se había integrado a la perfección en este mundo, no por ingenuidad ni delirios, sino por su profunda consciencia de la realidad. Incluso viniendo de una sociedad moderna, comprendía que la guerra y la matanza eran omnipresentes, aunque a menudo ocultas, tanto suyas como del mundo. Sin embargo, nunca rechazó su identidad ni anheló que Konoha fuera el centro del mundo. Para él, este era un mundo vivo, no algo destinado por el destino a seguir un curso predeterminado. Incluso si lo fuera, estaba decidido a cambiarlo. Por eso, de haber estado allí, habría hablado, no con ironía, sino con convicción. Habría expresado su admiración por su padre, a quien había aceptado desde lo más profundo de su corazón, junto con la familia que ahora consideraba suya. Pronto, las focas volvieron a zumbar, y la gravedad siguió aumentando de 33 a 50 veces la gravedad normal. Cuando finalmente se detuvo en 50 veces, la tensión se hizo evidente. Los huesos crujieron bajo la presión y las venas lucharon por bombear la sangre a través del cuerpo. Para un ninja normal, este nivel de gravedad sería casi imposible de soportar. Aunque no eran completamente humanos en el sentido convencional, la activación celular y las funciones corporales sustentadas por el chakra les permitían soportar condiciones extremas hasta cierto punto, pero el chakra disminuía como si se hubiera liberado una inundación para sostener el cuerpo. Si un ninja herido con una herida abierta fuera sometido a este entorno, incluso si pudiera soportar la gravedad a través de la activación celular y el apoyo del modo chakra relámpago, aún así, se desangraría. Ron había colocado sellos para asegurar que el aire permaneciera respirable, pero incluso un ninja que utilizara el modo chakra relámpago tendría dificultades. Las estructuras circulatorias, respiratorias y esqueléticas comenzarían a fallar bajo una presión tan inmensa. Habían pasado menos de 5 segundos, pero crujidos provenían del cuerpo del tercer Raikage. Sus pulmones y su corazón comenzaron a ralentizarse por la tensión. La tensión interna se acumuló en sus pulmones, rompiendo capilares, y los músculos de su corazón soportaron una presión inmensa. Aún así, a pesar del daño, su cuerpo seguía funcionando. Al observar esto, Ron se asombró. Esto superaba la resistencia humana. Los ninjas evolucionan y se adaptan a una velocidad aterradora, pensó. Incluso biológicamente, parecen tener más células que las personas normales. La cantidad y la fuerza de estas células varían, casi como las plantas, que no tienen un número fijo de células y siguen creciendo según las necesidades. Lo asaltó una idea. Tal vez el primer Hokage poseía una cantidad anormalmente alta de células de alta calidad, todas concentradas en su cuerpo de tamaño humano, lo que le otorgaba inmensas reservas de chakra. Y esto, teorizó Ron, debía estar influenciado por el chakra de Asura. Ahora estaba seguro. Con un entrenamiento adecuado bajo una gravedad intensa, las personas podrían experimentar transformaciones biológicas y alcanzar un nivel superior de existencia con chakra. Algún día, un cuerpo fuerte tras el entrenamiento podría llevar a los ninjas a tener un chakra similar al del primer Hokage Asura, al igual que el chakra afecta al cuerpo. En este caso, el cuerpo afecta al chakra. Son interdependientes. Sin embargo, 50 veces la gravedad fue demasiado, incluso para el tercer Raikage. Pronto, se desplomó. El mecanismo de sellado se desactivó automáticamente al perder el conocimiento. Raiya y Koana acudieron rápidamente para evaluar sus heridas. Múltiples hemorragias internas, fracturas óseas y desgarros musculares, informó Raiya. Por suerte, su cráneo está intacto y su corazón sigue latiendo, aunque débil. Se giró hacia Ron y le preguntó: ¿necesita curarse o debería entrar en tu máquina? Ron asintió y les indicó a A y a Killer B que llevarán a su padre a la cámara lateral.
La máquina era una cápsula enorme con un frente transparente que se abría después de que Ed introdujera las instrucciones necesarias. El tercer Raikage fue colocado cuidadosamente sobre una estructura similar a una silla en su interior. Un respirador descendió desde arriba, adherido a su rostro como una máscara, suministrándole oxígeno y una mezcla de sustancias curativas. Ed se aseguró de que estuviera bien asegurado antes de sellar la cámara. Al activarse la máquina, varios líquidos llenaron la cámara, un fluido transparente de color gris verdoso. Pronto, los sellos alrededor de la cámara se iluminaron y la silla descendió lentamente, suspendiendo al tercer Raikage en el líquido, ingrávido como si estuviera en gravedad cero. Al ver la curiosidad en los ojos de todos, Ron explicó: añadí un sello de gravedad cero para que el cuerpo permanezca sin estrés mientras se recupera de forma natural. Esto crea el entorno ideal para que las células crezcan y se recuperen sin errores. Ron continuó: aunque el jutsu curativo es extraordinario, sigue siendo una fuerza externa. Si es posible, debe evitarse. Solo la recuperación natural permite al cuerpo reconocer sus deficiencias y mejorar a medida que sana, al igual que la adaptación y la evolución, que a su vez sustentan el crecimiento a largo plazo. En lugar de una curación forzada, este tanque médico acelera el proceso natural de recuperación del cuerpo, a la vez que garantiza que reciba los nutrientes necesarios para su crecimiento. De esta manera, los ninjas se fortalecen tras sufrir lesiones, distensiones y estrés, en lugar de simplemente recuperarse. Ron continuó: tardará unas 3 horas en sanar por completo. Mientras tanto, ¿por qué no te muestro más del laboratorio? Todos estaban asombrados por lo que habían presenciado. Si el Raikage se recuperaba por completo de sus heridas que le rompieron los huesos, sería un milagro. Toda y los demás asintieron, ansiosos por ver más. Ron y Ed los guiaron por el laboratorio, mostrándoles sus distintas secciones. Había estaciones de trabajo tecnológicamente avanzadas equipadas con instrumentos avanzados, áreas dedicadas a la experimentación con plantas y semillas y espacios llenos de dispositivos modulares, placas de circuitos, herramientas eléctricas e incluso una enorme máquina que usaba luz para grabar materiales. Al notar su curiosidad, Ron explicó: actualmente, el mundo ninja se basa en hardware eléctrico construido con placas PCB. Estas regulan y controlan las corrientes eléctricas en varios dispositivos. Estoy investigando el futuro de esta tecnología y cómo integrar funciones y lógica aún más complejas en materiales más pequeños. Es complicado. Hay muchos desafíos, desde la fabricación hasta el diseño y más allá. Reflexionó sobre los avances tecnológicos de su pasado y pensó: al principio, existían los componentes de orificio pasante, donde los componentes electrónicos tenían terminales insertados en orificios de las placas de circuito impreso, PCB. Estos incluían los encapsulados duales en línea, DIP, y los chips de lógica transistor-transistor, TTL. Más tarde, los dispositivos de montaje superficial, SMD, permitieron montar los componentes directamente sobre la superficie de la PCB, aumentando la densidad de componentes. Después llegaron los encapsulados a escala de chip, CSP, que tenían un tamaño casi idéntico al de la propia matriz, ideales para aplicaciones con limitaciones de espacio. Continuó pensando. Finalmente, surgieron las matrices de rejilla de bolas, BGA, que mejoraron el rendimiento térmico y las conexiones eléctricas mediante una matriz de bolas de soldadura. Les siguieron los encapsulados planos cuádruples, QFP, con conductores en los 4 lados, logrando un equilibrio entre tamaño y conectividad para circuitos integrados con un alto número de pines. La visión de Ron era clara. Quería traer estos avances a Kumogakure y al país del rayo, fusionándolos con jutsus de sellado para crear una nueva frontera tecnológica. Ya había avanzado en electrónica básica, y esto era solo el comienzo. Ron y Ed ya trabajaban en el desarrollo y monopolización de estas tecnologías. En lugar de introducir gradualmente los avances al público, Ron quería que Kumogakure vendiera únicamente innovaciones de vanguardia, evitando lanzamientos incrementales y lanzando directamente la tecnología más avanzada posible. Este enfoque dificultaría considerablemente que otros replicaran su trabajo. Dado que los productos basados en la tecnología actual ya estaban ampliamente disponibles, no tenía sentido intentar restringirlos. Ron comprendía que el mundo shinobi estaba lleno de genios, y que inevitablemente surgirían más. Tenía que asegurarse de que incluso alguien como Orochimaru no pudiera realizar ingeniería inversa de las tecnologías centrales simplemente estudiando productos disponibles públicamente.
Al introducir tecnologías que se adelantaban generaciones al estándar actual, Kumogakure daría un gran salto en ingeniería e innovación. Otros intentarían descifrar estos avances basándose en el conocimiento existente, solo para darse cuenta de la enorme brecha que los separaba. Por supuesto, también se desarrollaría electrónica basada en chakra, incluyendo dispositivos que utilizan chakra como fuente de energía o incluso armamento avanzado. Sin embargo, estas innovaciones servirían principalmente como moneda de cambio en acuerdos políticos, mientras que las versiones más avanzadas serían exclusivas de Kumogakure. Los productos que combinan chakra, tecnología y técnicas de sellado se encontrarían entre los secretos mejor guardados de la aldea. Incluso dispositivos altamente especializados, como cámaras de entrenamiento gravitacional y cápsulas de recuperación avanzadas, solo serían accesibles para los miembros principales de la aldea, los honins autorizados y otras personas de confianza. Para evitar fugas, cualquier persona con acceso a estas tecnologías tendría que someterse a una medida de seguridad, un sello implantado en su cerebro para garantizar que no se pudiera extraer información confidencial incluso después de la muerte, similar a la protección utilizada para el modo chakra relámpago de Kumogakure, que era una práctica común para cualquier aldea. Por supuesto, esto solo sería necesario una vez que Ron desarrollara con éxito estos dispositivos para un uso interno generalizado. Por ahora, incluso construir un campo de entrenamiento específico con una aleación de acero de varios metros de espesor era costoso, y aumentar el número de usuarios o elevar aún más los niveles de gravedad se volvería rápidamente impráctico. El recorrido finalmente terminó, y Ron se encontró recostado en un sofá en la zona de descanso central del laboratorio. Desde allí, tenía una vista panorámica de todo lo que sucedía a su alrededor. Se recostó, saboreando un helado de melón con los ojos cerrados, absorto en sus pensamientos como siempre. Era un producto recién lanzado de una compañía del país de los Lignin, en la que Ron había invertido personalmente e incluso había ayudado a desarrollar el sabor. Mientras tanto, Railla y Ana estaban en el laboratorio biológico, estudiando la solución utilizada en los tanques médicos. Como ninjas médicos expertos, analizaban sus propiedades, ofreciendo sus conocimientos y sugerencias a Ed para un mayor refinamiento. En el área de entrenamiento de gravedad, Ai y Killer B estaban superando sus límites bajo una gravedad 10 veces superior a la normal. Para Ai, con su inmensa fuerza física, el peso adicional era soportable sin chakra, aunque eso no significaba que fuera ineficaz, solo significaba que podía moverse considerablemente. B, por otro lado, con una edad más cercana a la de Namikaze Minato, tenía dificultades sin usar chakra. Tuvo que recurrir a la estimulación relámpago para soportar la presión, reforzando su cuerpo para resistir la tensión. A pesar del desafío, ambos estaban eufóricos. Entrenar bajo mayor gravedad hacía que cada movimiento se sintiera más intenso, como si todo su cuerpo se reformara bajo estrés. La emoción de superar sus límites solo alimentaba su entusiasmo. A Ron no le preocupaba la recuperación de su padre dentro del tanque. Había diseñado el sistema meticulosamente. Una vez dentro, el paciente sería inducido automáticamente a un sueño profundo, que solo terminaría cuando su cuerpo estuviera completamente recuperado. Si los recursos médicos necesarios se agotaran, el sistema alertaría a los que estaban afuera. Pero con la enorme reserva de materiales que Ron tenía almacenados en su laboratorio, eso no era una preocupación. Para agilizar aún más el proceso, programó la cápsula para que despertara al paciente con una melodía específica una vez completada la recuperación. Dado que el tiempo de recuperación variaba según la persona, la máquina había estimado unas 3 horas, aunque podría ser un poco más o menos. Luego, después de poco más de 2 horas, de repente una melodía resonó en el laboratorio. Era el antiguo tono de llamada del Nokia Toreador 1, diseñado personalmente por Ron, pensado para funcionar con hardware antiguo. Ron sonrió con suficiencia. Este era su pequeño capricho, su toque maligno. La idea de que la gente despertara con ese sonido cada vez lo divertía infinitamente. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo, activará la furia de los dioses del copyright. O peor, del editor con sueño. Aunque el grupo estaba disperso en diferentes lugares, el sonido distintivo llegó rápidamente a sus oídos. Para los ninjas experimentados, captar tales sonidos no era difícil, pero este en particular tenía un significado diferente. Killer B y Ai eran los más cercanos a la fuente, mientras que los demás, reconociendo su probable significado, dirigieron su atención hacia allí. Comprendieron que probablemente ese era el momento en que el tercer Raikage despertaría.
Sin dudarlo, se dirigieron hacia el tanque de recuperación médica, sabiendo que ver a su líder recuperar toda su fuerza no era algo que se pudiera perder. Querían comprobar si este dispositivo era realmente una creación de ese tipo. En medio de todo esto, Killer B, siempre atento al ritmo y al sonido, se animó de repente mientras escuchaba atentamente. Una sonrisa se dibujó en su rostro mientras asentía al ritmo del ruido. Ah, esta música, ¿sí? Es perfecta. Imaginen a los ninjas marchando al ritmo. Los mantendrá sincronizados, les dará energía, ¿sí? ¿Sí? Tiene un ritmo tan agradable que ya puedo imaginármelo. Por otro lado, Ai no pudo evitar una mueca de irritación, frunciendo el ceño profundamente. Cállate, idiota. Esto no los motivará, los desmoralizará. Le lanzó a Killer B una mirada exasperada, preguntándose cómo su hermano siempre encontraba los momentos más extraños para empezar a hablar de rap. Mientras tanto, dentro de la cámara, la transformación se había completado. El tanque médico se había vaciado por completo, y el tercer Raikage ahora se erguía, la viva imagen de la resiliencia y el poder. Esta vez, el asiento destinado a quienes estaban demasiado débiles para mantenerse en pie no emergió, ya que solo era necesario para quienes aún estaban gravemente heridos y, por lo tanto, solo se necesitaba cuando alguien entraba en la cámara. En cuanto los últimos restos del fluido curativo se disiparon, la puerta de cristal de la cámara se abrió automáticamente con un suave silbido. Con un movimiento firme, el tercer Raikage se quitó la máscara de respiración antes de salir. Su poderosa figura irradiaba vitalidad. En ese momento, aunque un extraño zumbido resonó suavemente a su alrededor, no le prestó atención. Su atención no estaba en su entorno, sino completamente en sí mismo. Lo último que recordaba antes de perder el conocimiento era el estado de su cuerpo. Un dolor en el pecho tan intenso que sentía que el corazón se le iba a parar, y los pulmones vacíos, cavitando con cada respiración. Sus huesos estaban plagados de innumerables grietas, e incluso su legendario cuerpo curtido en la batalla, la armadura más fuerte de Kumogakure, finalmente había llegado a su límite, abriéndose y dejando que la sangre se filtrara. Y, sin embargo, a pesar de todo eso, ahora, se sentía completamente diferente. Rejuvenecido. Renacido. Mientras Ron y los demás se acercaban, observando atentamente su reacción, el tercer Raikage flexionó los dedos experimentalmente antes de apretar los puños. Respiró hondo, expandiendo el pecho, sintiendo la energía que lo recorría como nunca antes. Me siento nuevo, dijo finalmente, con una voz llena de asombro. Siento todo mi cuerpo increíblemente ligero. Mi chakra se activa por sí solo, más vibrante y activo que nunca. Físicamente, me siento más fuerte que nunca. De hecho, después de más entrenamiento, no dudo que pueda soportar hasta 50 veces la gravedad. Examinó su cuerpo de nuevo, cambiando de postura, encogiendo los hombros y sintiendo el poder puro que irradiaba desde lo más profundo de su ser. Luego, con expresión pensativa, añadió, no me queda ni el más mínimo rastro de incomodidad. De hecho, me siento mejor que nunca, mejor que incluso antes de lesionarme. Y espiritualmente, es como si hubiera dormido durante días sin parar. Su mirada aguda y perspicaz se dirigió a los demás. ¿Cuánto tiempo estuve dentro? Raiya, que había estado cerca, dio un paso al frente, con los ojos llenos de curiosidad y preocupación. Esposo, no estuviste ahí más de 3 horas. Eso es todo. ¿De verdad se siente mejor que curarse con ninjutsu médico y simplemente descansar? El tercer Raikage asintió con firmeza, confirmándolo sin dudarlo. Así es. Ron, anticipando esta reacción, dio un paso al frente para ofrecer una explicación más detallada. Si bien el ninjutsu médico es el más efectivo para tratar lesiones en emergencias, en última instancia funciona acelerando con fuerza la división celular, obligando al cuerpo a sanar a un ritmo anormal. Si bien es eficiente, ese método tiene un costo. Señaló el tanque médico, ahora vacío. Sin embargo, dentro del tanque, te encontrabas en gravedad cero, completamente inmerso en las sustancias curativas y nutricionales más avanzadas, formuladas con precisión para satisfacer las necesidades de tu cuerpo. Pero eso no es todo, continuó con un tono de voz científico. Además, con el sueño profundo, tus células prácticamente reiniciaron el sistema por completo. Imagínate que reinicias una máquina compleja. Tu sistema celular escaneó tu cuerpo minuciosamente de pies a cabeza, no solo para una reparación básica, sino para un diagnóstico completo.
Analizó las causas de tus lesiones, registró esa información y luego utilizó chakra y nutrientes especializados para adaptar y optimizar tu proceso de recuperación. Hizo una pausa para asimilar las palabras antes de añadir. Normalmente, el cuerpo no haría esto por sí solo. Simplemente carece de las condiciones para desencadenar esa respuesta de forma natural. Sin embargo, dentro del tanque médico, creamos el entorno perfecto para hacerlo posible. El tercer Raikage asimiló la explicación de Ron, asintiendo con profunda comprensión. Su expresión era seria, pero había una inconfundible sensación de asombro en sus ojos. Sí, fue como entrar en un mundo completamente nuevo, murmuró, más para sí mismo que para nadie más. Para quienes lo usan por primera vez, es como volver a la juventud, como crecer de nuevo, casi como si aún estuvieras naciendo, volviendo al abrazo de tu madre. Ron y Ed intercambiaron miradas antes de que Ron añadiera. Eso es exactamente lo que pretendíamos. Una sensación completa de rejuvenecimiento y sanación. Esta máquina permite que el cuerpo recupere temporalmente su fase de crecimiento, lo que brinda la oportunidad de un mayor desarrollo. Además, con el entrenamiento adecuado y el uso continuo, incluso sin la máquina, los ninjas seguirán creciendo, ya que sus cuerpos se mantienen constantemente completamente curados, sin lesiones ocultas, que la mayoría de los ninjas acumulan con los años, debido al entrenamiento y las misiones. No solo seguirás superando tus límites anteriores, sino que tu nivel de vida también mejorará, aunque sea lentamente por ahora. Se cruzó de brazos y pensó un momento antes de añadir. Por supuesto, para alcanzar un nivel de evolución aún mayor, tu cuerpo necesitará más que solo esto. Se requerirá una estimulación y un entrenamiento más intensos, aunque aún no he determinado los cambios exactos que ocurrirán. Pero por ahora, con el uso continuo, junto con la forja del cuerpo de relámpago y el entrenamiento de gravedad, solo los parámetros básicos de tu cuerpo y la actividad celular del chakra seguirán aumentando. Como todos saben, una mayor actividad celular significa que éstas pueden realizar más trabajo durante su ciclo vital e incluso vivir mucho más que las células normales. Por lo tanto, los ninjas envejecen lentamente y poseen una enorme fuerza física y chakra. Por supuesto, esto es normal para quienes en nuestro clan han practicado la forja del cuerpo de luz y el modo de chakra de luz durante años. Este dispositivo de entrenamiento y sanación permitirá a otros acelerar este proceso y a nosotros ir más allá. La sala quedó en silencio por un momento mientras todos procesaban las implicaciones de lo que acababa de revelarse. Las posibilidades eran infinitas. Y para ellos, esto era solo el principio. Todos los presentes quedaron atónitos ante lo que acababan de escuchar. Si bien la evolución física de los ninjas solía ocurrir gradualmente, estos dispositivos innovadores han acelerado significativamente el proceso. En algunos casos, incluso pueden provocar cambios sin precedentes lentamente, como cuando un ninja forma un límite de linaje por primera vez o despierta inesperadamente a uno latente, aumentando su chakra, fuerza física y espiritual mediante la combinación de estos inventos. El tercer Raikage no tardó en hablar con admiración. Para los ninjas, simplemente eliminar heridas ocultas es un logro que solo los ninjas médicos de élite Jonin altamente cualificados pueden lograr. Después de todo, identificar lesiones acumuladas a lo largo de los años no es tarea fácil, e incluso los ninjas médicos más experimentados pueden no comprender del todo los matices de su cuerpo o el daño persistente que queda, pero esta máquina permitirá que su cuerpo sane todas las heridas ocultas restantes, lo cual es en sí mismo un milagro. Continuó. Para los ninjas mayores, en particular, la eliminación de estas lesiones ocultas de larga data podría marcar una diferencia extraordinaria. Podría restaurar su fuerza, prolongar su mejor momento y, en definitiva, cambiarles la vida. Dados los inmensos beneficios, sin duda estarían dispuestos a invertir parte de sus ahorros para someterse a dicho procedimiento. Y con él, todos los ninjas pueden entrenar mejor sin preocuparse por la acumulación de lesiones ocultas, lo que no solo hará que el entrenamiento sea más efectivo, sino que también les asegurará que puedan demostrar plenamente su talento sin sufrir. El tercer Raikage hizo una pausa, dirigiendo su mirada hacia Ron y Ed antes de hablar. Ron, este es tu invento personal. Aunque has utilizado el conocimiento y las fórmulas médicas exclusivas de la aldea, si esta tecnología es ampliamente adoptada por las altas esferas de Kumogakure, recibirás una parte de las ganancias. Sin embargo, las consideraciones clave son los costos de producción, el costo por uso y si se puede adaptar a aplicaciones generales, como los sellos de gravedad. ¿Es viable? Ron asintió pensativo antes de responder.
Padre, en cuanto a los tanques de hibernación médica, el diseño actual es intrínsecamente voluminoso, y eso no cambiará. Sin embargo, si queremos acomodar a varios usuarios, podemos desarrollar un sistema donde varias cámaras estén conectadas a una sola máquina de suministro. Esta unidad central recibiría las materias primas, las procesaría para obtener los componentes curativos necesarios y almacenaría los materiales finales requeridos. Cada cámara evaluaría las lesiones del usuario, transmitiría los datos a la máquina de suministro y recibiría la combinación precisa de líquidos y gases curativos adaptada a sus necesidades. Continuó. El enfoque más eficiente sería construir una gran máquina de suministro centralizada capaz de gestionar varios tanques simultáneamente con los ajustes adecuados del sistema. Por supuesto, tanto la máquina de suministro como las cámaras deben permanecer ocultas al público. Propongo integrar las cámaras de hibernación en el hospital, asegurándome de que estén bien protegidas, sobre todo porque los ninjas que las usen estarán inconscientes, lo que los hará vulnerables. Además, la máquina de suministro debería estar oculta bajo tierra cerca del hospital, con una red de tuberías y tubos que la conecte discretamente a las cámaras. En cuanto a los recursos necesarios, explicó Ron, la máquina de suministro necesitará principalmente hierbas frescas, fáciles de conseguir en nuestros invernaderos, sobre todo ahora que los precios han bajado con el aumento de la oferta. También requiere una fuente de energía, que ya tenemos. La aldea ya cuenta con redes y suministro eléctrico estable tras los recientes cambios de infraestructura que incorporaron una red inteligente a Kumogakure, electricidad, contadores de agua, tuberías de suministro de agua adecuadas, e incluso sistemas de alcantarillado, vías subterráneas y ferrocarril adecuados, por lo que la electricidad no es un problema. Además, se necesita una conexión atmosférica, ya que cuenta con un extractor de gases que recoge diversos gases directamente del aire. Aunque la máquina será subterránea, esta instalación no supondrá un problema. Además, los Ambu pueden supervisar su funcionamiento, ya que la máquina es prácticamente autosuficiente. Su función principal consistiría en reabastecer materiales, desechar los desechos en instalaciones de fertilizantes adecuadas gestionadas por el Instituto de Investigación y, ocasionalmente, limpiar los filtros. La cantidad de recursos necesarios variará según la gravedad de las lesiones de cada ninja, pero podemos controlar su uso e implementar un sistema de precios justos en consecuencia. Además, una vez que nuestro chip y tecnología electrónica estén ampliamente disponibles, podremos emitir identificaciones inteligentes que no solo nos permitirán cobrar a los ninjas, sino también verificar su identidad, garantizando así que solo las personas autorizadas accedan a las instalaciones. Por ahora, podemos implementar un sistema que utiliza números de expediente y contraseñas únicas para otorgar acceso. Además, podemos ubicar personal cerca de los tanques médicos para cobrar físicamente como método alternativo. En cuanto a los campos de entrenamiento de gravedad, podemos crearlos aplicando jutsus de sellado especializados en los campos de entrenamiento designados. Sin embargo, configurarlos llevará algo de tiempo. Que había estado escuchando atentamente, habló. Ron, ¿has descubierto cómo gestionar la distribución del peso causada por la cantidad de usuarios en el campo de entrenamiento? Ron asintió. Sí, lo acabo de descubrir. El reto del entrenamiento de gravedad variable es que cada usuario requiere distintos niveles de intensidad, y modificar la gravedad individualmente en un espacio compartido es ineficiente. En su lugar, estableceremos múltiples áreas de entrenamiento abiertas y planas, cada una con un nivel de gravedad fijo, como 5x, 10x, 12x, 14x o hasta 20x. Si bien esto requerirá mucho espacio, hará que los campos de entrenamiento sean accesibles para los ninjas en general y dará cabida a la mayoría, incluyendo a los Jonin. Para quienes requieran niveles de gravedad aún más altos, designaremos áreas más pequeñas y ajustables como esta, pero estarán reservadas exclusivamente para los Jonin de élite, ya que la gravedad más baja es suficiente para la mayoría de los ninjas ahora. En cuanto al problema del peso, continuó Ron, los campos de entrenamiento estarán compuestos de tierra compactada y usaremos runas de dispersión especializadas para distribuir la fuerza aplicada a lo largo de kilómetros de espacio abierto y montañas. Este concepto es similar a cómo los sellos de barrera distribuyen el impacto de un ataque desde un único punto a lo largo de toda una barrera. Sin embargo, habrá limitaciones. Cada campo de entrenamiento tendrá una capacidad máxima de peso, por ejemplo, para soportar hasta 1000 personas, cada una con un peso aproximado de 200 kilogramos bajo gravedad mejorada.
Si se supera este límite, un mecanismo de seguridad desactivará automáticamente el campo gravitatorio. Para niveles de gravedad más altos, necesitaremos instalar runas de dispersión adicionales y conectarlas a regiones montañosas vacías para absorber de forma segura la fuerza distribuida. Cuanto mayor sea el nivel de gravedad, menos usuarios habrá, así que no será un gran problema, pero siempre podemos ampliar el sistema si es necesario si aumenta el número de usuarios. Además, podemos implementar una medida de seguridad mediante la entrega de accesorios especiales, como anillos, que actúan como llaves de activación. El efecto de gravedad solo se aplicará a quienes los lleven dentro de los campos de entrenamiento designados. Esto garantiza que las personas no autorizadas que entren en el área no sufran daños accidentales. También proporciona una protección a los usuarios. Si un ninja se agota demasiado, simplemente puede quitarse el anillo para desactivar temporalmente el efecto de gravedad y descansar. Tras las pruebas, el tercer Raikage y Dodai regresaron al edificio Raikage para una reunión. Los acompañaban Ai, Killer B, Raiya y Koana. Raiya y Koana, ambos ninjas médicos, desempeñaron un papel clave en la discusión, en particular Raiya, quien supervisaba aspectos del departamento médico. La reunión se centró en la integración de tanques de hibernación médica en la infraestructura médica existente, especialmente dentro del hospital. Pronto se decidió que estas cámaras médicas se instalarían en hospitales, los campos de entrenamiento Anbu y el edificio Raikage, ya que las tres ubicaciones estaban muy próximas. La unidad central de suministro del sistema se construiría bajo tierra cerca del edificio Raikage, junto a las instalaciones de entrenamiento Anbu. Dado que la mayoría de las aldeas albergaban sus campos de entrenamiento Anbu y cuarteles generales bajo tierra, esta se consideró la ubicación más segura y estratégica. Además, se designaron campos de entrenamiento de gravedad por toda la aldea. Cada aldea ninja contaba con múltiples campos de entrenamiento grandes para diversas formas de entrenamiento, y el tercer Raikage asignó los 7 campos de entrenamiento de Taijutsu abiertos más grandes para el entrenamiento de gravedad. Estos estaban configurados para niveles de gravedad de 5x, 10x, 12x, 14x y hasta 20x. Repartidos por toda la región, abarcaban las cercanas cordilleras Relámpago. Dado que los campos de entrenamiento se ubicaban cerca de las montañas, se colocaron runas de dispersión en la base de algunos picos, rodeándolos para asegurar su estabilidad. Esta configuración aplicaba una fuerza ligera y uniforme a todos los lados, reforzando la estructura de las montañas, casi como si llevaran vaqueros ajustados. El sistema aseguraba la estabilidad al aprovechar las rocas para distribuir el peso sin perturbar el suelo, la vegetación ni el ecosistema local circundantes. En cuanto a los campos de entrenamiento de gravedad de alto nivel, su construcción tendría que esperar hasta que se completaran los generales. Cada una de estas instalaciones avanzadas funcionaría como un sistema autónomo, similar al utilizado por el Raikage, lo que requeriría una gestión y seguridad más estrictas. Por ahora, la aldea decidió que solo los Anbu tendrían acceso a estos campos de entrenamiento, que se construirían bajo tierra. Otros ninjas que desearan acceder tendrían que solicitarlo a través del edificio Raikage, donde las solicitudes serían gestionadas por los asistentes del Raikage y el personal de los Anbu. La implementación de estos proyectos fue confiada a Ron Ye, con Dodai supervisando y brindando todo el apoyo de la aldea. Para entonces, toda la cúpula de Kumogakure, incluyendo ninjas de élite y jefes de departamento, conocía a Ron. Sin embargo, estos dos proyectos a gran escala representarían la primera oportunidad para que muchos departamentos colaboraran directamente con él. Dada la corta edad de Ron, Dodai debía servir de puente entre él y los distintos departamentos de la aldea, como las divisiones de Focas y Médica. Su función garantizaba que los jefes de departamento comprendieran las capacidades de Ron y colaboraran eficazmente con él. Después de todo, pocos seguirían con gusto las instrucciones de un niño de 5 años que parecía haber surgido de la nada. El apoyo de Dodai en este sentido reflejó el papel de Ed al conectar a Ron con el Instituto de Investigación. Durante la semana siguiente, Ron y Ed permanecieron ocupados con el proyecto de la Cámara de Hibernación Médica, impulsando su desarrollo. La mayoría de los componentes fueron fabricados en el Instituto de Investigación bajo las instrucciones y supervisión de Ed, y todos los involucrados, por supuesto, tenían sellos protectores colocados en ellos, como todos los investigadores del instituto, e incluso pasaron la revisión de Anbu.
Herreros expertos en chakra elaboraron las intrincadas piezas esenciales con metal de chakra, utilizando maquinaria avanzada de nuevo diseño y técnicas de refinamiento desarrolladas en el instituto. Una vez listos todo el hardware y las interfaces, Ron se encargó de su configuración, integrando técnicas de sellado que gestionaban los sellos de chakra. Conectó estos sellos a los componentes electrónicos mediante pequeños dispositivos similares a una placa base de metal de chakra, lo que permitió una integración perfecta entre el jutsu de sellado, el chakra y la electrónica. La instalación completa se completó en una semana. El proceso de fabricación en el Instituto de Investigación fue el que más tiempo requirió. Una vez instalado el sistema, Ed necesitaba capacitar a las personas designadas por la aldea para su uso y gestión. Los campos de entrenamiento de chakra se completaron en 2 semanas. Su instalación fue relativamente sencilla, requiriendo únicamente los espacios físicos de entrenamiento y las paredes circundantes donde se colocarían los sellos. Para agilizar el acceso, Ron desarrolló un pequeño dispositivo que funcionaba como una impresora de jutsus de sellado. Al colocar un anillo metálico o un accesorio de tamaño suficiente en su interior, el dispositivo imprimía la clave de sello necesaria. Esta máquina se instaló en el edificio Raikage, permitiendo que cada ninja recibiera una clave de acceso personalizada según sus preferencias. Ron se encargó del sellado principal, mientras que los equipos de sellado de la aldea se encargaron del resto de las tareas. Las áreas de sellado por gravedad se integraron al sistema de barreras de la aldea, asegurando que su mantenimiento recaiga en el mismo departamento responsable del mantenimiento de la barrera. Si bien el departamento de sellado técnicamente podía fabricar llaves de acceso, los ninjas no eran controlados directamente por ellos, por lo que Ron creó el dispositivo de impresión de sellos para mayor eficiencia. A largo plazo, el departamento de sellado era responsable del mantenimiento de los sellos en los muros del campo de entrenamiento y las montañas cercanas. Dado que estos sellos requerían chakra para funcionar, estaban conectados a la red de barreras de la aldea, que ya alimentaba varios mecanismos defensivos. El chakra requerido para su funcionamiento era mínimo, y con la incorporación de los ninjas Uzumaki y sus avanzados jutsus de sellado, Kumogakure había fortalecido significativamente sus sistemas de barreras. La aldea contaba ahora con una serie de barreras, sellos sensoriales y estructuras defensivas localizadas en zonas clave como el edificio Raikage y los hospitales. Estos lugares requerían protección en caso de ataques y vigilancia continua. Gestionar la barrera central y la red de sellado de la aldea requería la cooperación de varios equipos, similar a la coordinación a gran escala observada durante la Cuarta Guerra Ninja, todo ello bajo una red gigantesca. Ahora que los proyectos estaban terminados, la expectación se apoderó de toda la aldea. Se había corrido la voz entre los ninjas de que se avecinaban grandes cambios, pero pocos conocían la magnitud de lo que se avecinaba. La emoción y la curiosidad inundaban el ambiente mientras esperaban la revelación oficial. La transformación de Kumogakure sería revelada. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó el video, déjale un like, eso me ayuda muchísimo a seguir creando más contenido como este. Comenta qué te pareció la historia o qué te gustaría ver en próximos fanfics. Suscríbete al canal para que podamos seguir creciendo juntos y no te pierdas ninguna aventura. Y si conoces a alguien que ame estos mundos tanto como tú, comparte el video y haz que esta comunidad multiversal siga expandiéndose. Nos vemos en el próximo universo.